Mauro Embe, caos en los mercados, la guerra dispara el precio del petróleo, las potencias aliadas de Estados Unidos debaten una medida de emergencia clave, Vladimir Putin, solidaridad con nuestros amigos y el apoyo indefectible al nuevo líder supremo iraní. ¿Quién es Mojtaba Khamenei, el hijo y sucesor del ayatolá de Irán que eliminaron en la guerra? El barril de petróleo ya supera los $100 y se derrumban las bolsas mundiales. Más ataques a gran escala de Israel sobre Irán, advertencia de China y apoyo de Putin al nuevo ayatolá. Todo esto son títulos. Ahora vas a tener que ordenar todo esto porque es el tema más importante del día, sin dudas. Bien, efectivamente una guerra que nos marca a todos en todo el mundo, que tiene impacto, por supuesto, más que nada a nivel mediático y sobre todo por la inmediatez con la que llega toda la información, ¿no? Hay que decir lo siguiente también, gran parte de lo que se está viendo en redes sociales a veces son fake news. Mirá. Hay muchos videos hechos por inteligencia artificial, por eso siempre hay que chequear los principales medios, hay que estar atento. Lo que estamos viendo ahora es un recrudecimiento, si se quiere, de los ataques por parte tanto de Estados Unidos y Israel sobre centrales, principalmente de fabricación de misiles balísticos, ¿no? Que es la principal arma que está utilizando la República Islámica de Irán, y al mismo tiempo vemos que Irán sigue disparando, de todas maneras en menor medida lo que estaba haciendo. De hecho, hay cálculos que dicen que se habría reducido entre un 80 y un 90% la cantidad de misiles balísticos que está lanzando Irán respecto de cuando empezó la guerra el 28 de febrero. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué no tiene más resto? ¿Porque está cambiando de estrategia? Yo creo que si bien le queda todavía, está guardando porque efectivamente gran parte de sus fábricas están siendo destruidas. Ese es el punto. Y sobre todo algo nuevo, digamos, que ha hecho la República Islámica de Irán fue lanzar contra Israel misiles balísticos racimo, ¿no? Con la cabeza de racimo. Entonces, al ser la cabeza de racimo, antes de impactar, se dividen las cargas explosivas y lo que hace justamente es que todos los sistemas de defensa antiaérea se sobrepasen, porque no pueden destruir la enorme cantidad de proyectiles que hay en el aire. Eso por un lado. Después vemos que Rusia y China, que uno dice, bueno, se meten en la guerra, claro, no se meten en la guerra, que es la otra gran cuestión. Yo creo que no va a pasar de la cuestión retórica. O sea que cuando Putin dice apoyo indefectible al nuevo líder supremo iraní, es retórica, discurso, una declaración hasta necesaria desde su punto de vista y nada más. Para mí va a quedar ahí. Si bien se estuvo hablando de que Rusia habría pasado información a Irán de ubicación de bases estadounidenses en Medio Oriente, pasa información y de inteligencia, como es lógico que pase también, yo creo que justamente no va a pasar de lo discursivo, lo mismo con China. ¿Y por qué en el caso de Rusia? Porque tiene también lo de Ucrania. Claro. Entonces quizás si no se involucra en este caso puede lograr un mejor acuerdo para el final de la guerra de Ucrania, que en algún momento va a llegar, ¿no? Y en el caso de China, digamos, mientras que no se toquen principalmente sus intereses, para mí se va a quedar en el molde, digamos, no va a ser mucho más. Lo que sí, quizás uno puede decir, bueno, si lo ve a Irán como un proveedor de gas y petróleo, busca otro. Digo, China es un aliado pragmático. Ellos buscan gente que no esté necesariamente de acuerdo con su ideología, sino que lo pueda proveer en este caso de energía, pero no mucho más que ello, y se va a quedar ahí. Es una guerra que, como dice Trump y el propio presidente Milei, ahora con Mauricio vamos a tocar esa cuerda, porque Milei habló con Juli Tarrés en el arranque de la radio y dijo que iba, en su opinión, durar poco la guerra. ¿Es una guerra con final más cercano? ¿O todavía no sabemos? Yo me acuerdo cuando Rusia invadió Ucrania, que era cuestión de semanas, y ya van 4 años. Bueno, pasa eso, ¿no? Que uno dice, en el caso, yo creo que una principal diferencia con la guerra de Rusia y Ucrania es que esa guerra era con paso territorial de ejércitos. Claro. Es una guerra tradicional. La guerra de Ucrania y Rusia es una guerra tradicional. Cuerpo a cuerpo, digo, como ya hemos conocido, como la humanidad conoció en su historia. En este caso es algo distinto porque son, sobre todo, bombardeos a partir de aeronaves, ¿no? Que van sobre Irán y con misiles que lanza Irán, porque su fuerza aérea está completamente diezmada. Y yo estimo que el conflicto álgido, coincido en que no va a tardar en terminar. O sea, yo creo que quedan al menos un mes, y se quiere algunas semanas, para que se destruya completamente. Lo que a mí me preocupa es el posguerra. ¿Qué va a pasar en Irán una vez que termine la guerra? Como la guerra silenciosa que quede. Bueno, digo, la elección del nuevo líder, Mojtaba Khamenei, el hijo del líder supremo depuesto, ¿no? de Ali Khamenei,
que no es ayatolá, vieron que es el régimen de los ayatolás. El nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, si bien es clérigo, todavía no es ayatolá, va a ser ascendido seguramente en los próximos días, como suele pasar, y es un perfil muy parecido al de su padre. Digo, Irán, cuando la asamblea de expertos, que es la que se encarga de elegirlo, decide que sea él quien dirija el futuro de Irán, lo que está haciendo es decir, nosotros no bajamos, no nos rendimos acá, vamos a seguir con una línea igual, incluso más fuerte, porque él es muy cercano a la Guardia Revolucionaria, a ese órgano militar que no es el ejército y que depende directo del líder supremo, y él no va a vacilar en utilizarlo para tanto el programa nuclear iraní como también para atacar no solo Israel y bases estadounidenses, sino a todos los países del Golfo. Hagamos un punto en el programa nuclear iraní, porque Trump hace referencia al uranio enriquecido y a la posibilidad de crear bombas nucleares. Si querés, fue la primera y principal explicación a la decisión de atacar Irán, con el resultado más importante de la muerte de Ali Khamenei. Hoy, dentro del análisis geopolítico, ¿en qué lugar está la cuestión del uranio enriquecido? Yo creo que la cuestión del uranio enriquecido, que sería lo que se calculaba por Rafael Grossi, ¿no? El presidente argentino de la Organización Internacional de Energía Atómica. Candidato a secretario general de la ONU, efectivamente. Me parece que el 60% enriquecimiento uranio que estaba llevando Irán, que a todas luces, digo, bueno, esto no se va a usar para fines energéticos o de uso médico, ¿no? Claro. Sino que claramente había intenciones y muy probable de construir una ojiva nuclear, cosa que hubiese desestabilizado todo Medio Oriente. Ese es el principal interés, a mi entender, de Israel. Estados Unidos también, pero en el caso de Israel es una cuestión existencial. De hecho, cuando uno va al plano político israelí y ve que tanto Netanyahu como la oposición, que en el Parlamento se dicen de todo, pero que con esto están todos de acuerdo, hay una unidad política y nacional respecto de que la amenaza principal es Irán. En el caso de Estados Unidos no. De hecho, hay que ver ahora otro tema al interior de los Estados Unidos, que son las primarias republicanas y demócratas también, de cara a las elecciones del 3 de noviembre, cómo va a repercutir la decisión de Trump de avanzar con algo muy lejano, no muy lejano porque Trump dice sí, arma de destrucción masiva, algo parecido a lo que se acusaba Saddam Hussein en su momento en el caso de Irak. Hay que ver cómo le cae al público estadounidense gastar dólares, porque al fin y al cabo es dinero y son vidas estadounidenses en este conflicto. Por eso también dicen que va a ser corto, porque si dicen que va a ser largo, pierden políticamente. Pierden políticamente en el caso de Trump. En el caso de Netanyahu es distinto, porque él es uno de los pocos primeros ministros israelíes que cuando hay guerra le sube la popularidad. Uno de los pocos, sino el único, no ha pasado. Claro. Y entonces estamos en una situación de, bueno, a ver cómo sigue todo esto. Y de nuevo, a mí lo que me preocupa el post-Irán es que no es como Venezuela. Digamos que Donald Trump, que Estados Unidos logró sacar a Maduro, había arreglado con Delcy Rodríguez y hubo un escenario de mucha violencia o amenaza, pero que puede llegar a una transición. Lo que yo veo acá es, una vez que salga la sociedad civil a las calles, que hay gente que apoya todavía al líder supremo, no es que son todos opositores. Si es que sale, justamente. Porque bueno, ahí está. Trump pidió que salgan y llegamos 10 días y no salió. Claro. Hay una cuestión de la bomba, ¿no? Que se están cayendo bombas de la gente. De hecho, si sale, pone en riesgo su vida. Pero a mí lo que me preocupa es, si salen los iraníes a la calle y viene a un miembro del régimen, probablemente lo cuelen como hubiesen hecho con ellos. Digo, ese nivel de violencia, que es un nivel de violencia potencialmente parecido al del 79, cuando fue derrocado el Shah y asumió la República Islámica. En ese caso podemos ver un escenario de guerra civil, si se meten los kurdos hay que ver también qué pasa, ¿no? El kurdo del norte, que podría desestabilizar a toda la región y por supuesto los mercados de petróleo que son extremadamente sensibles. Lo estamos viendo ahora. Sí, en un ratito vamos a hablar del petróleo, de lo que está pasando, de lo que es el estrecho de Hormuz, clave para entender esto, de un barril por encima de los $100 con todo lo que eso implica para la economía argentina, balanza comercial, pero también para los costos, la nafta y un montón de situaciones vinculadas con aumentos de precios casi automático por el precio del barril a $100. Y para cerrar, Mauricio, el tema de la guerra, vayamos a la conexión argentina. Javier Milei, hoy con Juli Tarrés, decía lo siguiente con relación a la duración de la guerra. La respuesta de Irán, donde además ha atacado a países que en general han tenido posiciones neutras y atacando posiciones de Estados Unidos y demás tipos de situaciones. Además se involucraron 15 países ya hasta este momento. Eso lo que hace es liberar las manos de Estados Unidos para una acción más propia de
Estados Unidos haciendo un despliegue Masivo, militar, claro. ya no quirúrgico, sino un despliegue amplio. Sí. Por lo tanto, es de esperar que la guerra tenga un corto alcance. Bueno, esto decía el presidente Milei hoy bien temprano, mucho más temprano para él que está en Estados Unidos, en el contexto de Argentina Week, cuya presentación va a ser mañana en un ratito. Ahora vamos a ampliar qué va a hacer Milei en Nueva York, pero lo que dijo hoy es el dato ese, junto con Trump, de que hace una guerra corta. Le puso un plazo, habló como en primer semestre, incluso dijo que tiene un dato al pasar que dijo que Cuba va a ser liberada antes del primer semestre, o sea, como si fuese un vocero de la política internacional de Trump. Pero hay un dato, el viernes se confirmó que Milei tiene en agenda todavía un viaje a Israel el 20 de abril. Lo confirmó el embajador argentino en Israel y dijo, esperemos que las cosas estén calmas para ese entonces. O sea que hay un horizonte, porque está invitado por Netanyahu a la celebración del Día de la Independencia o una celebración de la Independencia en Israel, que van pocos presidentes. Este es el primero que invita a Netanyahu, Milei. Dijo que en Israel es considerado un superhéroe el presidente. Entonces hay que ver también ese escenario, ¿no? Y Milei apostando a que la guerra sea corta y qué significaría su visita a Israel en este contexto, ¿no? Son las 10:51 en toda la República Argentina, 22:06 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.